del sector empresarial. Entonces vamos a que se conozcan estos cambios que son muy importantes. Muchas gracias, presidente. Pues vamos a presentar los cambios en materia de subcontratación. Primero, señalar cuál es el origen de esta reforma. Como algunos de ustedes conocen ya, en noviembre del año pasado, el presidente López Obrador presentó una iniciativa a partir de la cual se abrió una serie de mesas de diálogo entre el sector privado, representantes de empresarios, entre el sector público y entre el propio gobierno. Mesas de diálogo que consistieron en decenas de reuniones donde se plantearon cuáles eran los retos para poder eliminar toda la simulación alrededor de la figura de subcontratación. Como bien señala el presidente, finalmente, después de varios meses de trabajo, el 5 de abril se logró un acuerdo histórico en Palacio Nacional para poder llevar a cabo la reforma en materia de subcontratación. Vale la pena señalar cuáles son las dependencias, los sindicatos y las organizaciones empresariales que formaron parte de este esfuerzo. Por parte del sector obrero estuvo presente Carlos Aceves de la CTM, Abel Domínguez de la CTC, Jesús González Cárdenas de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, Genaro Leal de la Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos, Napoleón Gómez Urrutia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Pedro Aces de la CATEM, estuvo también Rodolfo González de la CROM, Isaías González de la CROC y Francisco Hernández Juárez de la UNT. Por parte del sector privado, del sector empresarial, Carlos Salazar, aquí presente, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora de la Coparmex, José Manuel López Campos de Concanaco, Francisco Cervantes de Concamín y otros actores importantes que estuvieron formando parte de estas mesas de diálogo. Por parte del gobierno, las dependencias que hemos venido colaborando, la Secretaría de Hacienda con Arturo Herrera, de Economía, Tatiana Cloutier, del IMSS, Zoé Robledo, también ellos acá presentes, Raquel Buenrostro del SAT, Carlos Romero, procurador fiscal, Carlos Martínez del Infonavit. Todas estas instituciones, porque la subcontratación tiene varias aristas que precisamente fueron digamos que se necesitaba un trabajo conjunto. Finalmente, a partir de este acuerdo, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores discutieron esta iniciativa y finalmente aprobaron el pasado martes la reforma. Adelante, esta reforma tiene un diagnóstico que fue generando información de cuáles eran las necesidades que debían modificarse en las diferentes leyes. Este diagnóstico se generó a partir de varios operativos conjuntos por las dependencias que acabo de nombrar, donde nos dimos a la tarea de detectar la subcontratación abusiva y encontramos este modus operandi en el cual se violentaban los derechos de trabajadores, estabilidad en el empleo, antigüedad, subregistro en el seguro social, reparto de utilidades que se evadía, daño a la hacienda pública, porque también era una figura de evasión de pago de impuestos, afectación a los institutos de seguridad social, precisamente porque se registra a los trabajadores con salarios por debajo de lo que realmente ganan. Y
también, hay que decirlo, una competencia desleal para las empresas que sí cumplen, que respetan los derechos de sus trabajadores y que pagan los impuestos. ¿En qué consiste la reforma? 8 puntos. Primero, se prohíbe la subcontratación de personal, es decir, la transferencia de trabajadores propios hacia otra empresa. Las famosas nomineras o empresas que se creaban con el único objetivo de aparecer como patrones sin tener ninguna actividad productiva. Al prohibir esta subcontratación de personal, las empresas deberán transferir y reconocer como trabajadores propios a todos aquellos y aquellas que realizan las actividades principales de sus empresas, es decir, relacionadas con su objeto social y actividad económica preponderante. El segundo punto es que se permite la subcontratación de servicios y obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante. Pero aquellas empresas que deseen prestar estos servicios especializados deberán estar en un registro obligatorio, un padrón que estará a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, previa acreditación de cumplimiento de las obligaciones laborales de seguridad social y fiscales. Este registro será público, transparente y en caso de que se pudieran ubicar incumplimientos, se perderá el derecho de estar en este registro de empresas de subcontratación de servicios especializados. Otro punto importante es que las empresas que reciben los servicios especializados deberán responder frente a los trabajadores en caso de cualquier incumplimiento. Otro punto importante es que recordemos que en esta materia existían muchos huecos en la ley que permitían deducciones fiscales abusivas y mucha simulación. Para evitar esta simulación y defraudación fiscal, se homologan los criterios del Código Fiscal, de la ley del ISR, de la ley del IVA, con la Ley Federal del Trabajo, permitiendo así homologar criterios y que no existan estos huecos legales. Otro punto importante es que se endurecen las sanciones para el caso de incumplimiento. Los plazos para la implementación de esta reforma, ahora que ya fue aprobada en ambas cámaras, en los próximos días será publicada por el presidente y a partir de ahí inicia un plazo de 1 mes para que la Secretaría del Trabajo pueda emitir los lineamientos que regularán el registro. Por el otro lado, se cuenta con 90 días, 3 meses, para que las empresas puedan regularizarse. Hay que decir que este proceso en realidad ya inició. Incluso antes de que se aprobara la reforma, hay muchas empresas, más de 300,000 trabajadores que ya han sido reconocidos, que han sido transferidos y reconocidos como trabajadores propios. Incluso con datos del IMSS, estos registros tienen incrementos importantes en los salarios que van desde el 15 hasta el 32%. ¿Por qué? Porque ya se están registrando con los salarios reales. Entonces, se tienen 3 meses para hacer este reconocimiento y estas transferencias de trabajadores reconociéndolos como propios. Finalmente, cada 3 años las empresas tendrán que actualizar sus registros en la Secretaría del Trabajo. Como último punto, muy importante, también parte de esta serie de reformas, se reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que en el gobierno federal ya no exista la subcontratación de personal. Se iniciará un proceso de diagnóstico en las dependencias de la administración pública para regularizar al personal subcontratado. Adelante. En materia de reparto de utilidades,
El reparto de utilidades es un derecho constitucional que establece que las y los trabajadores tienen derecho a parte de las ganancias de las empresas. En la práctica, este derecho se había venido extinguiendo precisamente por figuras de subcontratación, de outsourcing o de insourcing. ¿Por qué? Porque se creaban, estaban las empresas que generaban las utilidades y habría empresas hermanas que tenían a los trabajadores y que no generaban utilidades y simplemente transferían a los trabajadores. Por tanto, no se repartía estas ganancias. Ahora, una vez publicada la ley, y al tener la obligación las empresas de reconocer a los trabajadores, también tendrán la obligación de repartir el 10% de las utilidades. Para poder generar un modelo que no genere distorsiones y tampoco discrecionalidad, se establecieron dos modalidades para realizar el reparto de utilidades. Una que es hasta 90 días, o el promedio de los últimos 3 años, lo que resulte más favorable al trabajador. Bajo este esquema, en ningún sector y ningún trabajador se vería afectado. Aquellos sectores, por poner algunos ejemplos, el acerero o el minero, que históricamente habían recibido por encima y minas que reciben 150 hasta 200 días, seguirán recibiendo lo mismo porque no les aplicará el límite de 90 días. Y aquellos trabajadores que no recibían nada o que recibían muy poco, aquí podemos ver el diagnóstico. Hoy en promedio se pagan 22 días, es decir, 7,300 pesos. Con la propuesta se incrementará a 57 días, es decir, 18,557 pesos, 2.6 veces más. Para hablar en específico del sector minero, que precisamente fue una de las preocupaciones que se expresaron en esta conferencia el día de ayer, en la industria minera en promedio, claro que hay minas que por tener mayores utilidades reparten más o menos, pero en promedio se pagan 93 días. Con la propuesta se seguirá pagando los 93 días. Pero hay otros sectores como la industria alimentaria, por poner algunos ejemplos, que hoy en promedio pagan 52 días y que con la propuesta pagarán 86. O la fabricación de maquinaria y equipo, que hoy pagan 60 días en promedio y con la propuesta pagarán en promedio 80 días. Es decir, en todos los sectores se ve un incremento, y en aquellos que habían históricamente repartido o recibido mayor utilidad se respetarán esos montos. Finalmente, para concluir, señalar que por utilidades las empresas habían repartido 56,000 millones de pesos. Con esta propuesta, y una vez que sea publicada la reforma, se repartirán 157,000 millones de pesos. Es decir, un incremento de 100,000 millones de pesos que hoy recibirán los trabajadores producto de las utilidades y ganancias de las empresas. Es cuanto, presidente.